Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Light Valley. Y bueno, hoy os traigo un tutorial muy detallado para que aprendáis a utilizar este kit de ríos, o lo vamos a intentar por lo menos. Y además veáis otras cositas que se pueden hacer con este kit de ríos súper chulas. El kit de ríos que obviamente vais a poder encontrar en la tienda premium de Disney Dreamlight Valley. Bueno, pues venga, no me enrollo más y vamos a ver todo esto. Venga. Bien, mis amores, pues lo primero que tenemos que saber con este kit de ríos es que, al igual que otras cositas que hemos comprado en la Premium, como los muros, cualquier cosita que compremos en la Premium, si luego vamos a la tienda de Gilito Pato, vamos a poder comprar más, en este caso, más piezas, porque vienen bastantes piezas, ¿eh? O sea, son unas cuantas que ahora os voy a ir enseñando. Pero bueno, que lo tuvierais en cuenta que podréis comprar más, aunque vienen ya de por sí unas cuantas de cada, que tengáis en cuenta que si vais a Tío Gilito vais a poder comprar más, las que necesitéis, ¿vale? Así que sería infinito siempre y cuando tengáis dinero del juego para poder comprar más, obviamente. Que ya sabéis que, bueno, la tienda de la Premium, para que no lo sepa, lo único que no se puede comprar de más de la Premium cuando has comprado un objeto de la Premium es los animales, porque no se pueden comprar por duplicado, vas a tener uno nada más. Y las skins de casa que tampoco se pueden comprar. Vale, bueno, pues sabiendo esto, vamos a ir a ver las piezas que tenemos y esas cositas antes que nada. Mirad, a ver, tenemos esta pieza de aquí. Me he venido aquí a una flotante que tengo vacía de la pradera para poder enseñarlo bien. Mirad, luego tenemos esta que es enorme. Luego tenemos esta que es un poquito más pequeña, pero también es grande, la verdad. Esta que sería más alargadita, ¿vale? Luego está de aquí, que es un poquito más chiquita. Luego tenemos esta, ¿vale? Esta es igual, pero con piedras. Estas están decoradas, ¿vale? Pero la voy a poner separada para poder ver ahora después bien todo. A ver, esta. Luego tenemos los bordes, ¿vale? A ver, los bordes los voy a poner aquí para que se vea bien. Vale, ahí uno. Luego tendríamos este otro borde. A ver, ahí que lo quiero poner que se vea bien luego. Luego tenemos este otro borde, ¿vale? De borde tenemos tres bordes. Ay, que le da la vuelta, me he pasado. Vale, de bordes tendríamos tres, de así rectos. Luego tenemos esquineros. Tenemos este de aquí. Luego este. Luego tendríamos este que es para hacer esquinas de relleno, que ahora os explicaré bien. Esta esquinita que es de un cuadradito nada más. Ahora iremos también a explicar cómo funcionan lo de las cuadrículas que tiene cada uno, porque también eso hay que saber cómo va. Vale, esta. Luego tenemos esta que es un poquito más grande. Luego tenemos esta. Y bueno, luego para terminar tendríamos la cascada. Y este que viene suelto, ¿vale? Que este no se puede solapar, por así decirlo, con las otras aguas. Este es como un laguito que viene individual, pero que también viene en el kit de río. Vale, ahora que ya los tenemos aquí, nos vamos a acercar y veréis que tienen cuadrículas, ¿vale? Como ya os dije en el vídeo de Dream Snack, pero os lo vuelvo a decir porque para eso estamos haciendo el tutorial este, son pares, ¿vale? No hay impar, porque fijaros, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Esta la más grande sería de 20 por 20, porque son cuadradas, ¿vale? 20 por 20. Luego esta de aquí la tendríamos de 16 por 16, ¿ok? Luego tenemos esta cuadrada que es de 8 por 8. Esta que sería de 4 por 4. Estas también, ¿vale? Estas de decoración que tienen las piedritas o el tronquito son igual que estas, ¿vale?
Y luego tenemos la larga esta que es de 16 por 8. ¿Vale? Esta es alargada, así que es un poquito así. Pero bueno, para que vierais que son, pues eso, pares todas. Y luego tenemos aquí la de 2, esta también es de 2, esta es de 4, esta también es de 4, esta es de 4, esta también es de 4, esta es de 2. Esta no lo tengo yo muy claro, yo juraría que es de 2 también, lo que pasa que claro, si veis es de 2, ¿veis la cuadrícula? Es de 2. Y luego tenemos esta de aquí, que esta tiene 2, 4, 6, 8 por 8. Y esta igual. 2, 4, 6, 8 por 8 y esta también. ¿Vale? Vale, porque os estoy explicando esto de las cuadrículas. Bueno, y luego tenemos, perdón, la cascada. Que la cascada, fijaros, es de la parte del agua, porque es la parte del agua. Es de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Vale? Os cuento esto porque cuando lo estamos montando, a mí me pasó, ¿vale? Que yo cuando lo estuve montando por primera vez, pues hice lo típico que haría cualquiera, sino que montar todo el alrededor y luego intentar rellenarlo. Y eso es un poco... no os lo recomiendo, ¿vale? Porque seguramente lo vais a tener que modificar un montón de veces, ya que sin querer, pues si pones de esta y de esta, te puede llegar a quedar que no sea par, que sea impar. Y entonces, si es impar, para rellenar el espacio de dentro, os va a costar muchísimo más. ¿Vale? De todos modos, ahora después os haré un ejemplo, varios ejemplos de cómo montar pues un laguito, un río, lo que sea, para que veáis cómo se hace, ¿vale? ¿Qué más? Vale, veis que hay algunas plataformas, no todas, las que tienen decoraciones no lo tienen, pero las que no tienen decoraciones tienen como una cuadrícula encima, ¿vale? Que son, pues, esta de aquí, esta cuadrícula de aquí, esta, y luego esta individual. Pues esto es porque podemos decorar encima de estas aguas. Que pues lo más lógico y normal es pensar en que vamos a poder ponerle pues lo típico, las plantas acuáticas, que obviamente se puede, ¿vale? Tú puedes poner aquí, siempre y cuando respeten la cuadrícula, vamos a poder poner cualquier planta de agua encima de ellas sin ningún tipo de problema, o sea, todas. Todas, no hay ninguna que no vayáis a poder poner siempre y cuando sean de agua. Los nenúfares estos también los vais a poder poner, en fin, todas, ¿vale? No, no va a haber ninguna que os diga, no, esta no, ¿veis? Todas se pueden, ¿vale? Pero es que además también vamos a poder ponerle encima del agua las cositas de decoración que tengamos para poner encima del agua. Por ejemplo, a ver, me voy a ir a Tianas a ver si tengo nenúfares de estos que se pueden poner en el agua. A ver, vamos a ver, creo que son estas. Estas no son, estas son las que se ponen fuera. Esta leñe. Vale, pues estas que se pueden poner en el agua, vais a poder ponerlas también sin ningún tipo de problema. O sea que hasta aquí, súper bien. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué más podemos poner aquí encima del agua que nos permitan este kit de ríos? Pues ni más ni menos que las casas que de por sí se puedan poner en el agua. A ver, en esta no sé si nos va a dejar o solo nos deja en la grande. Bueno, pues creo que solo nos deja en la grande porque no me la trae aquí, ¿vale? O sea, solo en la grande nos dejaría poner esta casa. Vale, ahora la tengo que dejar aquí un momento. También podríamos poner, pues hombre, obviamente la casa de Maui, que también se puede poner encima del agua. A ver si me deja. No, pues esta no nos va a dejar porque es muy grandona. Lo que pasa que ahora no la puedo soltar. Vale, sí, la he podido soltar. Y la que también nos dejaría seguramente va a ser el barco de Donald. A ver, colocar casa. Mirad, la del barco de Donald sí que nos deja en la pequeñita, no hay ningún problema. ¿Vale? Pero también nos dejaría en la grande. Y obviamente podemos darle las vueltas que queramos encima del agua y tal. ¿Vale? Bueno, voy a dejar esta aquí. Obviamente las casas que son skin, que de por sí podemos poner encima del agua, también nos dejaría, por ejemplo, esta. Bueno, esta no porque es muy grande. Pero, a ver, voy a buscar una que por tamaño sí me dejase y que sea de... Mira, esta, por ejemplo, esta. Mirad, esta, que es una skin, ¿vale? De la Premium, que se puede poner encima del agua, pues yo aquí no tendría ningún problema. O sea, que yo, por ejemplo, tengo mi skin esta en la meseta soleada, pero le tuve que poner alfombras de agua
para simular que era agua, para poder ponerla, que sí, que obviamente se puede poner en el río de la meseta, pero el río de la meseta es un poco de aquella manera y no me dejaba por las cuadrículas precisamente del agua. Pero si yo ahora le meto el kit de ríos, pues me va a quedar mucho más natural y real y no voy a tener que estar con las alfombras estas de diseño, que como ya sabemos todos, las alfombras de diseño con toque de magia, cuando hacemos un Dream Snap no nos deja que se vea. O sea, tenemos que hacer el filtro ese de quitar todas las cosas de toque de magia para que nos deje mandar ese Dream Snap. Pues ahora no tendríamos ese problema, ya que podríamos poner las casas estas de skin encima de esto y que nos queden Dream Snap chulos así encima del agua. O sea que una puñetera fantasía. Vale, pues en cuestión de tamaños y de que podamos colocar cositas encima de ellas, ya estaría. Voy a intentar montar algo con vosotros y que veáis más o menos cómo funciona. Aunque ya os voy diciendo y adelantando que si me preguntaran a mí si merece la pena comprar el kit de ríos, os diría con los ojos cerrados que sí. Obviamente que sí. Porque esto viene a ser... A ver, sí que es verdad que en este juego no tenemos terraforming como podemos tener en otros juegos, como por ejemplo sería Animal Crossing o el Fantasy Life, donde se puede pues terraformar tierra y agua. Aquí lo de la tierra de momento no tenemos nada, simplemente pues tenemos eso, algunas montañitas y cosas así para poner, pero no podemos terraformar. Y el agua pues nos pasa 3/4 de lo mismo. Pero esto, la verdad, me parece una forma muy ingeniosa de hacer como, entre comillas, un terraforming de agua. Ya que una vez puesto, ya lo veréis, queda súper mimetizado con el suelo. No parece que sea un añadido, sino parece que sea pues como esta agua de aquí. Ya lo veréis. Ahora cuando esté puesto, obviamente mientras estamos así en el aire se ven las cuadrículas y tal. Pero luego cuando lo quitas, o sea, se ve súper mimetizado. No se ve para nada artificial. ¿Vale? A ver, vamos a intentar hacer antes que nada un super lago con estas grandes. A ver, ya os he dicho antes que hay que tener cuidado con lo de hacer los bordes primero y toda la vaina esta, porque como os digo, a mí me pasó, ¿vale? O sea, yo hice eso de primeras y fue lo peor que hice. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues por ejemplo, yo quiero hacer un super lago, pero que en este lago ya me caiga el agua de la cascada, ¿no? A ver, si yo lo hago así, que podría, ¿vale? Yo podría ponerlo aquí. Esperaros, voy a acercarme bien para ver las cuadrículas y que me casen. Vale, a ver, si yo lo pusiera aquí, que podría, estaría haciéndolo un poquito mal. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que poner, fijaros, ya aquí tendría que poner unos bordes, ¿vale? Y no tengo aquí espacio, porque si ya la quiero poner aquí un borde de estos, no me va a dejar, ¿veis? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues a ver, hemos dicho que esta era de... Vale, es una cuadrícula de 20, ¿vale? Que lo está contando de nuevo otra vez. Vale, pues para poder hacer que esto fuera la continuación, yo debo de hacer el borde primero y darle espacio para meter también otra de uno. Entonces, ¿qué haría? Pues yo cogería de estas, por ejemplo, a ver, y la pondría aquí, ¿no? Y ahora es una por aquí, otra al otro lado, dejando esta de la esquina, ¿vale? Otra aquí, otra al otro lado. Y ahora tendría que mirar a ver si... Un momento. A ver, ahí. Creo que ahí sería lo suyo. A ver, dejarme mirar el borde. Si me entraría... No, sigue sin entrarme. A ver, dejarme... Sigue sin entrarme porque hay que dejar el espacio del borde. A ver. Entonces, lo que yo haría... Voy a coger el otro borde más largo. Este. El de 2. Y lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y ahora al otro lado pongo otro borde de estos. ¿Vale? O sea que lo primero que hay que hacer es el relleno. Más que los bordes. Para tú ir viendo... Obviamente tienes que saber el espacio que vas a utilizar. Yo ahora estoy haciendo este súper mega grande. Luego haremos uno más chiquitito, ¿vale? Pero para que veáis más o menos que eso, lo que os decía, obviamente tienes que ver el espacio que vas a querer ocupar más o menos antes de meterle la central. Pero para que os vayáis haciendo una idea. Vale, ahora ¿qué pasa aquí? Aquí, a ver, esto está mal puesto.
Es que esto hay que centrarlo bien. A ver si me lo quiere coger. Vale, esto tiene que estar justo ahí. Que haga la esquina. ¿Veis que ha hecho ahora aquí la esquina de la tierra? Pues ahí. Vale. En estas esquinas vamos a tener que meter esta. ¿Vale? A ver. ¿Qué es esta de aquí? Ok. Y ahora al otro lado, la otra esquina. Y ahora nos quedarían estos espacios de aquí donde le vamos a poder poner más de estas. ¿Vale? No, no vais a poder ponerle... Bueno, no sé, le podríamos poner también... A ver, para que veáis que también se puede. Creo que también le podemos meter esta, porque esta es de 4x4. Sí, esta que es de 4x4. ¿Veis? Esa también me casaría ahí dentro, ¿vale? Para hacerlo así grande y que se vea como más decorado. Bueno, yo ahora lo voy a intentar hacer como bordeando esto de aquí así un poquito y a ver si lo podemos hacer un poquito desigual para que no se vea artificial, porque si es todo muy recto, muy cuadrado, se va a ver súper artificial. Vale, pues una vez lo tenemos aquí así, de esta manera. A ver, por ejemplo, si yo pongo esta aquí, ¿veis? Esta, si yo la pongo aquí, ahora aquí voy a tener que poner un borde, uno de estos, por ejemplo, ¿vale? Ok, ahí está. Vale, y ahora digo, bueno, vale, pero ya ahora aquí quiero que me expanda un poco hacia este lado para que no se ve todo cuadrado como os estaba diciendo. Pues cogemos las esquinas estas de uno, ¿vale? Y la ponemos aquí y hacemos otro cuadradito. ¿Veis? De esta manera ahora aquí he hecho otra cuadrícula de las pequeñitas. Y aquí he hecho una que podría ponerle precisamente una de 4x4 o tal. Aunque hay que tener cuidado porque aquí iría otro borde. O sea, a ver. Si yo pongo ahora aquí... Bueno, esas no. Un momento. Yo cojo esta. A ver. Si yo cojo esta, que esta es otra... Pues sería como una cuadrícula pequeña. ¿Veis? Si yo pongo esta aquí... ¿Vale? Ahora aquí se lo podría poner de estas pequeñas. Pero si yo pongo esta más abajo y pongo otra de estas aquí, mirad, ahora esta la acerco. Ahí. Vale, entonces yo aquí ya podría poner esta, pero aquí podría poner otra de estas de 4x4. Bueno, ahí precisamente no. A ver, lo he hecho mal, perdonadme. A ver, es que no veo bien las cuadrículas. Vale, esta sería ahí. Esta la he puesto mal, perdonadme. Ahí tendríamos que poner una esquinera otra vez. A ver si encuentro la esquinera. Ya había puesto esquineras, ¿no? ¿Dónde están mis esquineras? Ah, aquí, leñe. Aquí. Que como no tiene la cuadrícula... Vale. Tendríamos que poner la esquinera y otra esquinera aquí que nos case, pero lo he puesto mal. A ver, vamos a echar esto más para abajo. Ahora. Esta esquinera la ponemos aquí. Y ahora sí que podríamos poner esta aquí. ¿Veis lo que os estaba diciendo? Lo suyo es que vayáis haciendo el borde y rellenando a la vez. Para que no tengáis luego que estar modificándolo todo, como os estaba diciendo antes. Vale, ahora si yo aquí quisiera volverme a traer hacia aquí y hacerla aquí más pequeña, pues simplemente cogería otra esquinera de estas. Mirad. Otra de estas. ¿Vale? Y la pondría hacia este lado para que me la enchiqueciera hacia este lado. ¿Vale? Entonces yo podría poner, pues por ejemplo, otra de estas aquí. O poner 4 de las pequeñitas para yo luego decorarlo encima como me dé la gana. O sea, de estas chiquititas, ¿vale? Bueno, en verdad esta no la puedo poner aquí. Me estoy equivocando. Hay que poner de estas. Hay que poner de estas porque vamos a tener que poner el borde este de aquí, obviamente. Ahora, vale, ahora sí. Y entonces tendríamos que coger esta de aquí y poner ese borde de ahí. A ver, perdonadme si me equivoco un poco, porque, a ver, yo le tengo pillado más o menos el tranquillo, como os he dicho, porque ya hice la otra, pero esta sería mi segunda vez. Esto con la práctica es como todo. Llegaremos a un momento en que sabremos hacerlo súper bien. Seremos ahí unos genios haciendo ríos y lagos y cosas de estas. Pero bueno, yo os quería hacer este tutorial
para que vierais que tampoco es tan difícil hacer ríos de estos y una manera práctica de cómo hacerlo de manera de que no os liéis tanto a la hora de hacer cositas de estas. Obviamente os estoy enseñando a hacer un lago, luego veremos cómo hacer un río porque es más o menos igual, pero pues no sería con estos tamaños, estas dimensiones tan giga mega enormes, ¿vale? Pero lo que os estaba diciendo, disculparme si en algún momento os digo, ay no, que así no era, que era así. Disculparme. Estamos muy nuevos con este kit. Y bueno, espero por lo menos que se entienda bien y que podáis crear vuestros propios ríos y lagos y estas cositas con mi ayuda. Vale, pues aquí mirad, lo voy a hacer más chiquito. Y aquí, si yo pongo este aquí, este sí que podría. Vale, pues mirad, por ejemplo, aquí tendría que poner otra de estas, pero aquí ya me tocaría meterle otra esquinera, ¿vale? De estas que tienen la esquinita hecha. Vale, nos venimos para abajo. A ver, no sé si ahí me dejaría poner ya de estas. A ver, voy a ver. Porque no me acuerdo. Sí, sí que podría, pero tiene que ser aquí. Bueno, en sí, los bordes, como ya habéis podido ver, es simplemente cuadrar esta con esta para que nos haga el ángulo perfecto. Lo que pasa que yo aquí voy a mirar una cosa. Vale, sí que podría poner una pequeñita, pero esta no, obviamente. Tendría que ser la otra que tiene el piquito este. Ahí está. Vale, pues ya podríamos poner esto. Y veis, así se va haciendo fácilmente. Yo la otra, como os digo, lo que hice fue que los que hayáis visto el Dream Snap de esta semana anterior, en la de verano, lo habréis visto que lo puse a marchas forzadas. O sea, súper rápido porque es que estuve mucho rato porque puse primero todos los bordes, luego no me casaba todo lo del interior, tuve que remodelarlo todo, o sea, un lío que no veas. Y de esta manera yo creo que es mucho más fácil. ¿Que sabes que vas a hacer un lago así grande? Pues le metes esto así ya grande y ahí ya vas bordeando tú y haciendo las formas que tú quieras, que creo que es mucho más fácil. A ver, si yo le meto ahora, por ejemplo, otra de estas y que baje. Estoy haciendo experimentos con vosotros para ver si casaría. A ver, se supone que sí, que no debería de haber problema. De todos modos, os aconsejo, como os he dicho antes, que vayáis haciendo lo de ir rellenando a la vez que vais haciendo, porque es que si no, luego va a ser un leñazo tener que estar buscando y tal. Mira, por ejemplo, aquí podríamos poner esta, no habría ningún problema, ¿vale? Luego en la esquina otra vez tendríamos que ponerle este de la esquina. Yo os aconsejo que cuando compréis en Gilito compráis muchas esquinas, tanto de interior, que sería esta, como de exterior, que son estas. Bueno, luego ya estas más grandes podéis comprar menos, pero pues también hacen bastante falta. Pero sobre todo esas y las pequeñitas, porque son las que más rellenan, ¿vale? Vale, bueno, pues aquí hemos hecho esto. Vamos a ver, por ejemplo, de estas, que no hemos utilizado de estas. A ver, esta, si yo la utilizo, se va a venir hacia adentro aquí. Entonces, a ver, esta debería de ponerla ahí, sería con 1. Y si yo lo pongo ahí, sería con 2. Vale, pero sí. Ahora le meteríamos esta, ¿veis? Es de 2. Y ahora pues le ponemos el rellenito, que serían estas de aquí, que no hay ningún problema. Y ahí si queremos meterle otra de estas, no, ahí no vamos a poder meterle esta. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenemos que ponerle la esquinera. A ver, que hemos dicho que hay que ponerles esquineras. A ver, si yo pongo esta aquí, a ver que vea bien. No, ahí no, ahí no, ahí, ahí, vale. No, esta no era. Era la de las piedras. A ver, si yo le meto esta aquí, fijaros, se va a ver mal la esquina. Entonces hay que meterle de la esquinera esta de aquí para que quede bien. Y luego ya pues rellenar con estas. ¿Dónde está? Aquí. Rellenar todo esto de aquí con estas para que nos case bonito y nos case bien. Vale. Pero veis, si lo vais haciendo así poco a poco, borde relleno, borde relleno, borde relleno, o lo vais a ir pudiendo hacer bien y que os quede un lago así natural. Dadle la forma que queráis. Yo le estoy dando esta, pero que le podéis dar la forma que a vosotros os venga en gana. A ver, vamos a utilizar... No me queda ningún... Mira, este borde. Que este borde no lo he usado todavía. A ver, vamos a ver. Este otro borde, si yo lo pongo aquí, ¿qué pasaría? A ver. Ahí.
Bueno, este borde, vale, sí, pues no pasaría nada porque podríamos ponerle precisamente de estas. Aquí no voy a poner porque creo que debería de poner una esquinera al igual. A ver, si yo le pongo ahí, tendríamos que llevarlo o lo podemos agrandar o lo podemos llevar hacia aquí, ¿no? A ver, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, hombre, lo puedo agrandar. No, si lo pongo así, queda raro, ¿veis? Aunque podría ponerlo, ¿eh? Pero queda raro porque además luego aquí tenemos que esquinarlo también y no nos va a quedar bien. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la esquina pequeña. A ver, esta con esta. Y esta con esta, ¿no? A ver. Sí, efectivamente. Y luego ya le pondríamos esta aquí. Ahí está. Y esta aquí. Y fijaros, ya tendríamos un laguito enorme, la verdad, bastante grande, con una cascada de estas. Obviamente también podéis poner más de una cascada si queréis, ¿eh? Podéis ponerle 2, 3, 4, 5, siempre y cuando luego las vayáis casando. Y aquí precisamente podríamos meterle en este lago si no tuviéramos la caja detrás, porque no se ve la pobre así. Pero no hay ningún problema, o sea, la podéis poner aquí y no hay ningún problema. Obviamente no, no sé yo si podríamos acceder a la casa. A ver, voy a hacer la prueba ya que estoy con vosotros. La voy a poner aquí, que es lo más cerca posible del borde. Y a ver qué pasaría. ¡Uy, se me ha ido todo! Bueno, amores, no sé qué ha pasado. Se me ha hecho un bug o algo, pero se me ha ido todo. O sea, como si no hubiera hecho nada. Me da mucha rabia porque os quería enseñar cómo quedaba hecho el de este. Pero bueno, se veía desde el aire más o menos. Lo que voy a hacer es intentar poner aquí la casa de Donald. A ver si podemos acceder a ella. Cachis la mar, qué coraje. O sea, ya no sé ni dónde estoy. A ver, aquí. Vale, colocar. Es que no entiendo por qué ha pasado eso. La verdad, no tengo ni idea. Vale, a ver, sería ahí. Vale, y mira, desde aquí podríamos entrar. Lo que no sé yo es si nos dejaría con bordes. A ver, vamos a ver. Si esto si tiene bordes nos deja pasar a la casa. A ver. Vamos a poner ese ahí. A ver, con ese ya estaría, pero por si acaso vamos a poner otro ahí. Y vamos a poner otro ahí. A ver. Ah, pues nos dejaría entrar sin ningún problema. ¡Qué guay! Nos deja entrar sin ningún problema. ¿Qué hace Peter Pan en la casa de Donald? No entiendo nada. Bueno, hemos comprobado que se puede entrar, se puede entrar. O sea que esto está súper guay porque además vamos a poder entrar en las casas que pongamos. Bueno, voy a intentar hacer ahora un mini río o algo así para que veáis también cómo podríamos hacerlo. Y espero que no se me vaya. A ver, vamos a ver. Voy a estar a lo mejor entrando y saliendo del modo decoración porque puede ser que esté ahora un poco bug este kit de ríos. Pero vamos, que en verdad es que se me ha ido hasta que tenía aquí la casa de Úrsula y todo puesta. Se me ha ido todo, ¿eh? Vale, a ver, vamos con el kit de ríos. Aquí voy a hacer como si fuera un río que va a conectar una cascada con la otra. A ver si puedo ponerla más o menos a la misma altura. Vale, que esto la verdad es que queda muy chulo. Y es exactamente lo mismo, ¿vale? A ver, vamos con los bordes. Bien, a ver, podemos poner aquí directamente los rectos. O también podemos poner estas, ¿vale? Las que hacen... perdón. Sí, las que hacen así la curvatura, ¿vale? Por ejemplo, aquí, como quiero que sea más río, pues la voy a llevar hacia el lado ya directamente. Ahora le voy a poner aquí este. Ok. Y aquí, lo que pasa que aquí hay que tener cuidado, porque aquí es donde se lía. Cuando vamos a hacer ríos, mirad, aquí se me puede descompensar los bordes. Y por eso tenemos este que es el pequeñito, ¿vale? Porque, como os digo, aquí se puede descompensar un poco. Luego, pues vamos rellenando. Esta, por ejemplo, la pondríamos aquí. A ver si me deja esto. ¿Vale? Ahora cogeríamos la pequeñita. Ahí. Y ahí. Vale. Obviamente los ríos ya sabéis que son desiguales. Los podéis agrandar, empequeñecer o como os dé la gana hacer. Vale, una vez lo tengo así, lo que yo no tengo tan claro es cómo
porque no he hecho un río tan estrechito. Bueno, yo creo que si le pongo esto aquí, a lo mejor si le pongo este aquí, así, sí, vale, ahí ya tendríamos otra muesca para este de aquí. Ahí está. Y lo podríamos ir agrandando, por ejemplo, a ver, le podemos poner aquí este, ok, y allá arriba, pues, no sé yo si podríamos poner el borde, ahora que lo estoy viendo. A ver, si yo le pongo este aquí, no me casa. No me casaría porque serían dos esquinas y ahí, claro, solo hay una esquina para poner. Mm, vale, a ver, voy a pensar. Si yo hago esto así, claro, no tengo otra esquina para arriba, entonces esta así no lo puedo poner. Entonces debería de quitar esta. ¿Veis lo que os digo? Y poner otra de esta. Ahí está, ahora sí. Vale. Y ahora esta sí que nos casaría aquí. ¿Veis lo que os decía antes? Que si lo hubiera hecho todo, ahora hubiera tenido que moverlo todo porque aquí ya no me casaba. ¿Veis? Vale, y ahora por ejemplo, pues aquí metemos otra esquinita. Y ahora sí que vamos a ver si puedo agrandarlo un poquito porque me gustaría meterle... A ver, me gustaría meterle esto en el centro. No sé cómo. Para hacer esto así como más anchote, este lado de aquí. O bajarlo un poquito más, incluso. A ver. Mirad, ¿veis que he dejado de respeto un cuadrado? Si no, puedo dejar dos cuadrados, pero nunca tres cuadrados, ni cinco cuadrados, ni siete cuadrados. O sea, impar. Impar no. Porque no va a quedar bien, ¿vale? Ok, pues entonces, por ejemplo, si yo quiero ahora bajar esto por aquí así. A ver, así nos quedaría muy cuadricular. ¿Vale? Entonces, si no queréis que os quede tan cuadricular, pues vais poniendo esquinitas y vais agrandando así de esta manera, que también puede quedar chulo. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, yo aquí le meto una de estas. Aquí, ahí está. Y ahí ya, pues fijaros, le meto esta. A ver. Está ahí y está ahí. Y fijaros, ¿veis? Pero como os he dicho antes, hay que ir haciendo... pues voy montando y quitando y tal. Bueno, esta, por ejemplo, para que no me quede otra vez igual, pues puedo bajarla un poquito. Ahora después la pondré bien. Voy a meterle una de estas que tiene decoración. ¿Vale? Y ahora esta la subo. Pero, bueno, la puedo poner ahí o la puedo poner más para aquí. Así. ¿Veis? Que respeten de dos a dos los cuadrados. Hasta ahí podría ponerlo y solo le podríamos poner ahora aquí solo bordes. O hacerlo más grande. Pero vamos, solo bordes. Si la pongo aquí, pues también valdría. También valdría. Ojo. Vale, pues por ejemplo, ahora esta quiero que baje más para abajo. Pues nos venimos, nos cogemos una esquinita. No sé si lo estaréis entendiendo. Si hay alguna cosita que creéis que no lo estoy explicando bien o que no lo entendéis del todo por lo que sea, no tengáis ningún problema en preguntarme, ¿eh? O sea, mira, esta ahí no la puedo poner. Vale, esta no se puede poner ahí. ¿Por qué? Pues porque esta esquina no va a tener la esquinera esta de la tierra y se va a ver horriblemente mal. Así que lo que voy a hacer es, ahí sí, vamos a poner una de estas de uno. Vale, ahí. Y ahora aquí sí que podríamos ponerle aquí, esta. Vale, ahí ya no habría problema ninguno. Vale, y ahora por ejemplo está aquí, está aquí. Y le ponemos una de estas aquí. Yo creo que se va entendiendo, ¿no? Cómo hacerlos así más chiquititos, más finitos, cómo agrandarlo. Creo que se va entendiendo bastante, bastante bien. Espero. Para seguir aquí sería un poco difícil. Sería un poco difícil. A ver. Porque, a ver, puedo poner a lo mejor la esquinera. Esta de aquí. Pero no sé si así quedaría bien, ¿eh? Voy a ver
¿Qué es esto? A ver si queda bien o no queda bien. Vale, este, por ejemplo, aquí ya no. Esa aquí ya no. Entonces, ahí a lo mejor deberíamos de poner una de estas. Tampoco, o sea, aquí. Claro, ahí no queda bien. No queda bien. Y esa esquina con esta... claro, de uno no podemos hacerlo. Vale. De uno no podemos hacerlo. Esto no queda bien. Tiene que ser de dos. Entonces, al igual... No, está fuera también. Al igual deberíamos de poner... Esta aquí. No sé yo, ¿eh? A ver, si yo le pongo ahora de una... O sea, de estas de dos, perdón. ¿Cómo quedaría? Ahí. Hay que respetar el cuadrado de abajo. Vale, pues ahí sí, ¿veis? Ahí sí quedaría bien. Y ahora está aquí. Uy, que me he pasado. Para rematar y hacerlo más chiquito. ¿Vale? Lo que no sé yo, porque creo que en esquinera, si ponemos en esquinera, creo que solo podréis poner las piezas en esquinera. Ahora yo las estoy poniendo rectas, o sea, ser o a lo ancho, o al horizontal o a lo vertical, ¿vale? No las estoy poniendo esquineras, yo no las estoy poniendo así, ni así. Esta esquina, ¿vale? Porque si ya la quisiera casar aquí, esto no me iba a casar ni a la de 3. O sea, no me va a casar. Tiene que estar así o, en su defecto, así, ¿vale? Así sí que podríamos casarlo perfectamente, vamos. Pero en esquina no voy a poder. Obviamente, si yo la monto en esquina en esa posición, pues si le pongo las cosas en esquina en la misma posición, sí que voy a poder. Bueno, no lo sé, ¿eh? A ver, no lo he probado, la verdad. A ver, no nos casaría, ¿eh? En esquina, pues casi que no os lo recomiendo. A ver. Es un poco fastidio porque ya que lo tenemos en esquinero, molaría que se pudiera, pero pues no casan. Como pasan con muchas cosas, no nos casan bien. Entonces, pues eso, no os recomiendo que lo pongáis, sino que lo hagáis o que os miren hacia el frente o que os miren hacia el lado, ¿sabes? Ya sea así, o así de espaldas, o así, ¿vale? Pero las esquinas, las que son de esquina, no os van a casar bien las piezas. Entonces, pues no os lo recomiendo nada, de nada, de nada. Vale, amores, a ver, he llegado hasta aquí. Ya tenemos que rematar esta zona y quiero que lo veáis. Para ver cómo lo casaríamos esto tan chiquitito con esto más ancho. A ver, yo creo que deberíamos de ampliar aquí, en esta zona de aquí. A ver, ahí ampliaríamos. Ahí ya nos casaría, ¿veis? Y en esta zona lo mismo. Pero bueno, si lo queréis hacer, a ver, para que no quede igual de un lado del otro, también podemos coger, por ejemplo, ¿dónde está? La pequeñita, esta, y continuarla un poquito más hacia arriba. Y luego aquí ponerle la esquina y que no nos quede exactamente igual de un lado que del otro, ¿vale? Luego aquí, pues obviamente habrá que poner una recta de estas pequeñas. Ahí está, y ya nos casaría. En el otro lado, pues al igual con una de estas ya nos vendría bien. A ver. Sí, ya nos vendría bien. Entonces pues ya, pues sería simplemente cerrar con estas. Ahí está. Ahora le pondríamos las que son individuales de estas de cuadradito pequeño. Y ya estaría. Ya estaría montado, pues eso, un río que nos conecte una cascada con la otra. Pero que esto lo podéis hacer exactamente igual para hacer riachuelos así a lo ancho, un lago gigante conectado por ríos. En fin, hay infinidad de posibilidades con este kit de ríos. Bueno, mis amores, pues hasta aquí este tutorial para el kit de ríos. Quería enseñaros cómo quedaba, menos mal que este no se me ha quitado. Fijaros que queda súper mimetizado con el paisaje, con el suelo, y que queda súper natural. No se ve algo pues impuesto ahí como puede pasar con otros laguitos que tenemos del juego y tal. Este se mimetiza. Es más, os tengo que decir que los bordes se os van a poner del color del suelo del bioma donde estéis. O sea, ser que si esto lo queréis hacer en las tierras olvidadas, los bordes se os van a poner lilosos como en las tierras olvidadas. Si lo hacéis en las mesetas y toca algún trozo donde esté desgastado sin
hierba y haya tierra, se os va a poner del color de la tierra. O sea, que es una puñetera fantasía. Y como os he dicho antes, le vais a poder poner cosas en el agua, como estáis viendo aquí. Yo le he puesto unas cuantas cosas para que vierais que se puede poner. Como por ejemplo, estas cositas que vienen en el camino de estrellas que se pueden meter en el agua, también las vais a poder poner aquí. O sea, esto va a ser igual que si fuera el agua real del juego. Como os estaba diciendo antes, es como un, entre comillas, terraforming de ríos y aguas en el valle. En el valle o en los DLCs, donde lo pongáis. Muy chulo y creo que vale muchísimo, muchísimo la pena lo que cuesta, porque luego vamos a poder crear infinidad de paisajismos nuevos con estos ríos. Pues nada, amores, espero que os haya servido de ayuda, que si estabais ahí con la duda de si comprarlo o no, os haya aclarado ya todas vuestras dudas y que si tenéis cualquier tipo de duda que os quede todavía ahí en el tintero después de haber visto todo este vídeo, me lo pongáis en comentarios del vídeo para yo poder contestaros en cuanto lo vea. Pues nada, amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal que son Francisca, Manoli, Airam Torres, Percy, María y Julie. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre es, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua! Os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!